Me gustaría que nos contaras primero algo sobre la historia de tu familia, en especial sobre tus abuelos, a quienes les tocó vivir los comienzos de la Nakba en Palestina y lo que significó para ellos vivir en Haifa, el principal centro industrial, ferroviario y portuario de Palestina, con el muelle más importante del Mediterráneo Oriental, que posterior a una ofensiva para desarabizar Haifa, en donde comenzó la limpieza étnica de Palestina, pasara a ser territorio ocupado por los colonos, convirtiéndola en una ciudad israelí con una inmensa mayoría de población judía. Ok, Ahí estás, te estamos viendo. ahí sí, ya. Ok, yo no puedo hablar por mis abuelos porque, por así decirlo, yo no viví lo que ellos vivieron, pero lo que siempre me recuerdan, siempre me hablan es de cómo, no sé, las típicas... Realmente ellos nunca quisieron como darnos el mal gusto de Palestina, el sentido de lo que vivieron en todo lo que pasó, sino que ellos siempre nos han dado los relatos buenos de las tradiciones, de las costumbres, de lo que les gustaba hacer, de lo que hacían con gusto y no por obligación. A mi abuela le encantaban muchas cosas en el sentido de salir. Me decía, yo era una chica muy intrépida que hacía, que iba, que venía, que no sé qué, pero después de que empezó todo en el 48, ya las cosas cambiaron. Mi abuelo en el 48 tenía unos 8 años y mi abuela tenía 3. Entonces ya recién estaban creciendo. Los paternos han estado como que son los dos menores de sus familias, de las familias. Entonces tuvieron que ver lo que su familia vivió, por así decirlo, y ya cuando crecieron, se casaron, tuvieron familia y todo esto, tuvieron la oportunidad de salir por protegerse y así salieron a Irak, vivieron en Irak y todo bien, vivimos en general en Irak, eh, pero como siempre se dice, como que siempre se intenta recordar las cosas buenas del lugar donde se estuvo o donde se nació, donde creció uno. En Irak también tuvimos una buena vida, pero por algunas situaciones que no puedo nombrar, no, no pudimos quedarnos ahí. Tuvimos que salir de ahí. Entonces, al salir en el 2006 más o menos, que mi hermanita recién había nacido, tuvimos que salir y fuimos a un campamento de refugiados, que es un campamento de refugiados en general para todo el mundo, pero máximamente era para palestinos que estaban ya en otro lugar como refugiados, porque no. Entonces cuando llegamos es un campamento llamado el campamento Altenas, que está entre la frontera de Siria e Irak. En ese campamento eh, tenía un aproximado de unas 300, 400 familias más y era casi 10 kilómetros de largo, porque era como que carpas, como si fuera un túnel de casi 10 kilómetros de largo. Bueno, la vida ahí, para mí, siendo una niña, que era como que recién aprendí a hablar bien ahí, o aprendí a como que hacer las cosas por mí misma ahí, no fue una buena experiencia, en sentido de que ningún niño, como que ningún ser vivo debería vivir en esas condiciones, debería haber visto tales cosas, pero así pasaron las cosas. O sea, tuvimos que pasar por todo para llegar hasta donde estamos hoy. Tuve que pasar por ese campamento para que la ONU se le saliera la hipócrita frase de que están viviendo una vida inhumana y no podemos dejarlos así. Eh, Digo hipócrita porque como que no se está viendo ahora esa frase. Entonces, en el 2006, más o menos 2007, estuvimos viviendo ahí 3 años, hasta finales del 2008, no, perdón, finales del 2007, llegó una organización que dijeron, no, tenemos que sacarlos, que
no pueden vivir así, que es inhumano, que hay muchos niños, que no sé qué. Entonces, la organización en ese entonces no sabemos qué era, pero es la ONU, el ACNUR, y tuvieron que empezar a evacuar gente. Y hicieron 3 tandas de las familias. eh, las 3 tandas, nosotros salimos en la tercera tanda. La segunda tanda llegó a Chile, pero llegó a Calera. Entre la tercera tanda que llegó a Santiago de Chile, estaba yo o sea, con mi familia y otras 28 familias. Eh, la experiencia en ese campamento no fue agradable para mí, fue entretenida para una niña, pero ahora que lo pienso fue algo espantoso, porque eh, si llovía no tenías dónde protegerte, era una carpa, que iba a entrar el agua y las cosas se iban a echar a perder. Si nevaba, había personas que murieron de hipotermia, de tanto frío que había. Si hacía viento, las carpas podían volar y mi papá, yo tuve que presenciar 2 veces mi papá arriesgándose a salir afuera para como que clavar la estaca más fuerte para que no volase la carpa. Para conseguir comida era casi difícil, o sea, muy difícil en el sentido de que una persona iba a Siria o Irak, traía muchas provisiones y lo vendía para crear jerarquías, lo que es. No